Un guerrero cubierto de hierro marchaba en silencio entre los cruzados. Nadie conocía su rostro. Los enemigos juraban que lo habían matado 1000 veces y que siempre volvía a levantarse. Así nació la leyenda del caballero sin rostro, el guerrero maldito de las cruzadas. En las crónicas más oscuras de las cruzadas se habla de un soldado diferente a todos los demás. Un hombre que cabalgaba cubierto de hierro de pies a cabeza, cuyo yelmo nunca dejaba ver el rostro, como si ocultara algo terrible o, peor aún, como si debajo no hubiera nada. Los relatos cuentan que apareció por primera vez durante la primera cruzada, en medio de un campo cubierto de cadáveres y polvo. Los soldados cristianos afirmaban que era uno de los suyos, un caballero silencioso que nunca hablaba y que siempre avanzaba en primera línea, atravesando escudos y lanzas como si el dolor no lo alcanzara. Los enemigos, en cambio, juraban haber visto cómo caía bajo decenas de golpes, solo para levantarse de nuevo, con el yelmo vacío brillando al sol del desierto. No había hombre que pudiera describir su rostro. Algunos decían que nunca se quitaba el casco, ni siquiera para comer o dormir. Otros aseguraban que lo habían visto de cerca y que, al mirar dentro del yelmo, solo encontraron un vacío oscuro, como si aquel caballero no fuera de carne y hueso, sino un espectro condenado a vagar por las guerras santas. Los cronistas musulmanes lo llamaron el demonio de hierro, convencidos de que no era un hombre, sino un espíritu invocado por los cruzados para sembrar el terror. Pero entre los propios cristianos también surgía el miedo. ¿Era un enviado de Dios para protegerlos o una prueba del demonio disfrazado de aliado? Lo cierto es que, tras cada batalla, los sobrevivientes hablaban de él. Algunos lo recordaban como un héroe invencible, otros como una aparición maldita. Y poco a poco, de las arenas de Oriente a las plazas de Europa, empezó a difundirse la leyenda del caballero sin rostro, un guerrero maldito cuya existencia parecía desafiar los límites de la vida y la muerte. Para comprender cómo pudo surgir una leyenda tan extraña y perturbadora, es necesario volver al corazón mismo de las cruzadas. A finales del siglo XI, Europa estaba sumida en la miseria y la violencia feudal, pero la llamada del Papa Urbano II en 1095 encendió una chispa que cambiaría el destino del continente. El Papa prometió el perdón de los pecados a quienes tomaran la cruz y marcharan a liberar Jerusalén de manos musulmanas. Caballeros, campesinos y nobles respondieron al llamado, impulsados por la fe, el fanatismo o el simple deseo de gloria y riquezas. De pronto, miles de hombres, mujeres y hasta niños se lanzaron a una empresa que mezclaba lo divino con lo terrenal, una guerra santa, pero también una aventura de sangre y ambición. Las cruzadas fueron mucho más que simples campañas militares. Eran el encuentro brutal de culturas, los reinos cristianos de Occidente contra los poderosos estados musulmanes del Oriente Medio. El desierto, las fortalezas inexpugnables, las caravanas interminables y las batallas sangrientas eran el escenario donde lo real y lo legendario se confundían. En un tiempo donde la superstición dominaba cada aspecto de la vida, no era difícil que surgieran relatos imposibles. Soldados que aseguraban ver ángeles en los cielos antes de las batallas. Reliquias que prometían invencibilidad. Y figuras enigmáticas que parecían escapar a las leyes de la carne y el hueso. Entre esas historias, una destacaba. La de un caballero que nunca mostraba su rostro y que algunos juraban que ni siquiera lo tenía. Así, en medio de cruzados desesperados por un milagro y enemigos ansiosos por encontrar explicación a lo inexplicable, nació el mito de un guerrero maldito,
un espectro de hierro que se movía entre las arenas de Oriente como si hubiera sido forjado por el mismo infierno. Las leyendas nacen siempre en el campo de batalla, allí donde el miedo y la esperanza se mezclan con la sangre. Y así fue como comenzó a hablarse del caballero sin rostro. En los primeros campamentos de las cruzadas, los soldados contaban que entre ellos había un hombre enigmático. Nadie lo había visto jamás quitarse el yelmo, ni para comer, ni para dormir, ni siquiera en los momentos de descanso bajo el sol abrasador. Algunos lo atribuían a un voto de silencio y disciplina. Otros empezaron a sospechar que ocultaba algo mucho más oscuro. Los relatos de testigos aseguraban que aquel caballero marchaba siempre en primera línea. Las flechas parecían desviarse de su cuerpo y aun cuando era herido, nunca caía. Un sarraceno prisionero afirmó haberlo visto derribado, con la visera levantada, y que allí dentro no había rostro alguno, solo una oscuridad que parecía absorber la luz. Los soldados más supersticiosos decían que era un espíritu invocado por las plegarias desesperadas de los cruzados. Otros lo consideraban un castigo divino, un hombre condenado a luchar eternamente sin identidad, sin humanidad. De boca en boca, la historia viajó desde las arenas de Antioquía hasta las calles de Constantinopla, creciendo con cada versión. El silencio del propio caballero alimentaba las habladurías. Nunca respondía a las preguntas, nunca compartía palabras de fe ni de ánimo, solo luchaba y sobrevivía. De ese silencio nació la certeza. Aquel guerrero no era un hombre, sino un espectro. Las guerras de las cruzadas fueron escenario de innumerables matanzas, pero entre todas las historias que los soldados llevaron a sus hogares, ninguna resultaba tan inquietante como la del guerrero que no podía morir. Los testimonios más repetidos aseguraban que, en medio del fragor de la batalla, el caballero sin rostro recibía lanzadas directas al pecho y cortes profundos en las piernas, pero nunca caía. Los soldados enemigos juraban haberlo atravesado con flechas hasta cubrir su armadura de plumas negras, y aún así lo veían avanzar con paso firme, como si nada pudiera detenerlo. En una de las batallas más sangrientas cerca de Antioquía, los relatos cuentan que un grupo de sarracenos rodeó al caballero y lo derribó tras decenas de golpes. Los que observaron desde lejos creyeron que al fin había caído. Pero entre la polvareda, la figura se levantó lentamente, arrastrando su espada como si la muerte misma lo hubiera devuelto al combate. Aquel momento, narrado por varios cronistas, cimentó la idea de que no era humano. Lo más perturbador no era su fuerza, sino su ausencia de palabras. Mientras otros caballeros gritaban oraciones, arengas o maldiciones, el guerrero sin rostro luchaba en silencio absoluto. Cada movimiento de su espada era acompañado solo por el chirrido metálico de la armadura y el miedo que sembraba a su alrededor. Los enemigos lo temían tanto que muchos retrocedían al verlo avanzar. Pero incluso entre los cruzados crecía un sentimiento inquietante. ¿Era un aliado enviado por Dios o un castigo del demonio para todos? La línea entre la fe y la superstición se desdibujaba en cada encuentro con aquel soldado imposible de derrotar. A medida que la leyenda del caballero sin rostro se extendía por los campamentos cruzados y las ciudades de Oriente, comenzaron a surgir las explicaciones más inquietantes. ¿Cómo podía un guerrero resistir golpes que habrían destrozado a cualquier hombre? ¿Cómo era posible que nunca mostrara su rostro y aún así pareciera invulnerable? La respuesta más repetida fue la más temida en la Edad Media: un pacto con el demonio. Algunos aseguraban que el caballero, antes de partir a la guerra, había vendido su alma al diablo para obtener la victoria eterna. Otros decían que, en su desesperación, lo había hecho en pleno campo de batalla, cuando estaba rodeado de enemigos y clamó ayuda a lo prohibido.
El precio, según la leyenda, fue terrible: perder su rostro. Ya no era hombre, sino una armadura vacía, condenada a luchar sin identidad, sin humanidad, por toda la eternidad. Los que creían en este pacto señalaban detalles extraños. Su sombra nunca coincidía con la del sol. Su armadura parecía más fría que el hierro común, incluso bajo el sol del desierto. Y en algunas batallas, los soldados juraban escuchar un susurro grave proveniente de su yelmo, como si no hablara con voz humana, sino con un eco del inframundo. La superstición crecía. ¿Era un demonio disfrazado enviado para ayudar a los cruzados, o era una prueba de Dios para medir su fe? Incluso entre los obispos que acompañaban a las tropas había dudas, y algunos textos aseguran que se debatió si debía ser considerado un milagro o una maldición. Fuera cual fuera la verdad, el rumor de su pacto oscuro solo aumentaba su poder. Los enemigos lo temían aún más, convencidos de que luchar contra él era luchar contra lo sobrenatural. Y los cruzados, aunque lo veían como aliado, lo hacían con desconfianza, como quien marcha junto a un espectro imposible de comprender. Así, la idea del pacto oscuro se convirtió en el corazón mismo de la leyenda. El caballero sin rostro no era solo un guerrero, era el precio viviente de un acuerdo con el infierno. El misterio del caballero sin rostro no solo afectaba a los enemigos musulmanes. Con el paso de los años, su figura se convirtió en un espectro temido por todos, amigos y adversarios por igual. Para los musulmanes que se enfrentaban a los cruzados, aquel guerrero era un demonio encarnado. Lo llamaban Ifrit, un espíritu infernal de fuego y hierro que venía a recoger las almas de los caídos. Los soldados relataban que, cuando aparecía en el campo de batalla, las flechas se volvían inútiles y el miedo se apoderaba incluso de los más valientes. Entre los cristianos, la situación no era muy distinta. Si bien luchaba a su lado y derribaba a los enemigos con ferocidad, los cruzados lo miraban con recelo. ¿Cómo podía ser un hombre de Dios alguien que jamás rezaba, que nunca pronunciaba una palabra, que parecía ignorar las heridas? Algunos comenzaron a temer que marchaban con un demonio disfrazado de caballero, una criatura que servía a propósitos desconocidos. En las noches, alrededor de las hogueras, los soldados compartían rumores. Unos afirmaban que era un noble que había pecado contra la iglesia y que por ello había sido castigado con la pérdida de su rostro. Otros aseguraban que se trataba de un espectro invocado por monjes herejes para guiar a los cruzados. Y algunos, más supersticiosos, creían que era el mismísimo Arcángel Miguel, aunque su silencio y su frialdad parecían contradecirlo. Lo único en común entre cristianos y musulmanes era el terror. Ambos ejércitos lo veían como un presagio. Su presencia significaba que muchos morirían esa noche. No importaba si lo consideraban un aliado o un enemigo. Lo cierto es que nadie deseaba cruzarse con él en la oscuridad del campo de batalla. Así, el caballero sin rostro dejó de ser un simple rumor y se transformó en un mito vivo, una figura que desafiaba la fe, la razón y el miedo, arrastrando a todos hacia la idea de que el combate ya no era entre hombres, sino entre fuerzas sobrenaturales. Con el paso de los años, la historia del caballero sin rostro dejó de ser solo un relato de guerra para convertirse en una advertencia moral. Las versiones más tétricas no hablaban ya de un héroe invencible ni de un demonio aliado, sino de un hombre castigado por sus pecados, condenado a vagar eternamente bajo la maldición de no poseer un rostro. Algunos decían que había sido un caballero arrogante, que deshonró un juramento sagrado y traicionó a sus hermanos de armas. Otros afirmaban que había matado a inocentes en nombre de su ambición y que, al ser descubierto, fue maldecido por un clérigo antes de morir
en el patíbulo. Según estas versiones, en lugar de descansar en paz, su espíritu quedó atrapado en la armadura, privado de identidad y condenado a luchar por siempre. La maldición era clara. Un caballero sin rostro no podía confesar sus pecados, no podía pronunciar oraciones, no podía recibir absolución. Era un alma perdida, incapaz de ser reconocida ni por los hombres ni por Dios. De ahí el miedo entre los cruzados. Luchar junto a él era como marchar con un condenado que arrastraba a todos hacia la misma perdición. Los relatos más espeluznantes contaban que, en las noches de luna roja, su armadura se veía brillar en los caminos solitarios, como si buscara enemigos para prolongar su castigo. Quienes afirmaban haberse cruzado con él, juraban que no tenía rostro alguno bajo el yelmo, ni ojos, ni boca, ni piel. Solo un vacío, como un agujero negro que absorbía la luz y el valor de quienes lo miraban. En tiempos donde todo pecado podía significar la condena eterna, el mito del caballero sin rostro era más que una historia de guerra. Era una enseñanza, un recordatorio de que ningún hombre podía escapar al juicio divino y que hasta los guerreros más poderosos podían ser castigados con una eternidad de soledad y miedo. Así, la maldición del rostro perdido dio forma al mito. El caballero no era un héroe, ni siquiera un demonio. Era un hombre castigado, condenado a vagar por las arenas y los campos de batalla como un espectro sin identidad, eternamente invisible para los ojos de Dios. El impacto del caballero sin rostro no quedó limitado a los campos de batalla donde supuestamente había aparecido. Con el tiempo, su figura trascendió la anécdota para convertirse en un símbolo vivo dentro de las cruzadas. Cada ejército, tanto cristiano como musulmán, reinterpretó su leyenda según su propia visión. Para los cristianos era recordado como una advertencia. El exceso de pecado podía convertir incluso a un caballero en un espectro sin alma. Para los musulmanes era la prueba de que los cruzados recurrían a fuerzas prohibidas, pactando con demonios para intentar conquistar tierras sagradas. Lo cierto es que el mito se usó como una forma de control y motivación. Algunos líderes cristianos contaban la historia del caballero sin rostro a sus tropas como un recordatorio del precio de la traición y la impiedad. Entre los enemigos, la figura era relatada como una razón para desconfiar del enemigo occidental. Si luchan junto a un muerto, ¿qué esperanza tenemos? Las canciones de los trovadores y las crónicas de monjes copiaban la historia, adornándola con cada generación. En algunos manuscritos se describe que el caballero sin rostro aparecía siempre en las batallas más sangrientas, como si fuera un presagio de muerte colectiva. Otros lo pintaban como el propio castigo de Dios, enviado para recordar que la guerra santa no era un camino de gloria, sino de condenación. Al final, el guerrero sin rostro dejó de ser visto como un aliado o un enemigo real. Se transformó en un espejo donde cada soldado veía reflejado su propio miedo. Unos lo interpretaban como demonio, otros como ángel, pero para todos era el recordatorio de que en las cruzadas no solo se luchaba contra hombres, sino contra lo inexplicable. El mito se convirtió así en parte del imaginario colectivo medieval, una figura que, más allá de su existencia física, habitaba en el terreno más poderoso de todos, el de la mente y el miedo de los hombres. Como toda leyenda, la del caballero sin rostro tenía que llegar a un final. Y aunque nadie sabe con certeza qué ocurrió, los relatos coinciden en que su desaparición fue tan enigmática como su existencia. Algunos cronistas situaron su última aparición en los alrededores de Jerusalén. Se decía que marchaba en primera línea, como siempre, cuando los ejércitos cristianos y musulmanes se enfrentaron en una carnicería que duró días.
Los testigos cuentan que el caballero avanzó entre las filas enemigas, derribando a todo aquel que se cruzaba en su camino, hasta que, en un momento, una tormenta de flechas lo cubrió por completo. Cuando el polvo se disipó, la figura ya no estaba allí. Ni cadáver, ni armadura, ni rastro alguno. Los soldados buscaron entre los cuerpos, removieron cadáveres y levantaron estandartes caídos. Pero del caballero sin rostro no había señal alguna. Algunos decían que había sido finalmente arrastrado al infierno por el demonio al que servía. Otros afirmaban que Dios, en su misericordia, había puesto fin a su condena. La única certeza era el vacío. Había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. La falta de un cuerpo alimentó las historias. Hubiera sido más fácil aceptar su muerte si hubiesen encontrado un yelmo caído o una espada rota. Pero al no hallar nada, surgió la creencia de que el caballero seguía cabalgando, invisible, condenado a aparecer en futuras batallas. Durante siglos, hubo quienes aseguraron verlo en guerras posteriores, como si su maldición no conociera ni tiempo ni frontera. Así terminó, o comenzó, la parte más inquietante de la leyenda. El caballero sin rostro no tuvo tumba ni epitafio, ni lugar en las crónicas oficiales. Solo dejó tras de sí un vacío imposible de llenar y un eco de miedo que viajó de boca en boca, transformándolo en un mito eterno. El misterio de su desaparición lo convirtió en lo que es hasta hoy, una figura que nunca pudo morir del todo, porque ni siquiera la muerte quiso reclamarlo. Como toda leyenda, la del caballero sin rostro tenía que llegar a un final. Y aunque nadie sabe con certeza qué ocurrió, los relatos coinciden en que su desaparición fue tan enigmática como su existencia. Algunos cronistas situaron su última aparición en los alrededores de Jerusalén. Se decía que marchaba en primera línea, como siempre, cuando los ejércitos cristianos y musulmanes se enfrentaron en una carnicería que duró días. Los testigos cuentan que el caballero avanzó entre las filas enemigas, derribando a todo aquel que se cruzaba en su camino, hasta que, en un momento, una tormenta de flechas lo cubrió por completo. Cuando el polvo se disipó, la figura ya no estaba allí. Ni cadáver, ni armadura, ni rastro alguno. Los soldados buscaron entre los cuerpos, removieron cadáveres y levantaron estandartes caídos. Pero del caballero sin rostro no había señal alguna. Algunos decían que había sido finalmente arrastrado al infierno por el demonio al que servía. Otros afirmaban que Dios, en su misericordia, había puesto fin a su condena. La única certeza era el vacío. Había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. La falta de un cuerpo alimentó las historias. Hubiera sido más fácil aceptar su muerte si hubiesen encontrado un yelmo caído o una espada rota. Pero al no hallar nada, surgió la creencia de que el caballero seguía cabalgando, invisible, condenado a aparecer en futuras batallas. Durante siglos, hubo quienes aseguraron verlo en guerras posteriores, como si su maldición no conociera ni tiempo ni frontera. Así terminó, o comenzó, la parte más inquietante de la leyenda. El caballero sin rostro no tuvo tumba, ni epitafio, ni lugar en las crónicas oficiales. Solo dejó tras de sí un vacío imposible de llenar y un eco de miedo que viajó de boca en boca, transformándolo en un mito eterno. El misterio de su desaparición lo convirtió en lo que es hasta hoy, una figura que nunca pudo morir del todo, porque ni siquiera la muerte quiso reclamarlo. El mito del caballero sin rostro no es solo una curiosidad de las cruzadas. Es, en el fondo, un reflejo del miedo humano más profundo, perder la identidad, ser olvidado por Dios y condenado a vagar eternamente en la oscuridad.
En la Edad Media, el mundo estaba lleno de símbolos. Cada enfermedad era vista como un castigo, cada victoria como un milagro, cada derrota como obra del diablo. En ese contexto, la figura de un guerrero que luchaba sin rostro encarnaba la frontera entre lo divino y lo infernal, lo humano y lo espectral. Quizá existió un caballero misterioso que nunca se quitaba el yelmo. Quizá fue una exageración nacida del miedo en las batallas. O tal vez fue una creación colectiva, un mito tejido para dar forma al terror que todos compartían, el de morir sin redención, arrastrados a una guerra sin fin. Sea como fuere, su historia se convirtió en advertencia. Un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden pagar el precio de su orgullo o de su pecado. Lo que hace eterno a este mito no es la certeza de su existencia, sino el poder de la duda. Mientras no sepamos si fue hombre, espectro o invención, seguirá cabalgando en la memoria humana. Cada vez que se cuente su historia, el caballero sin rostro volverá a levantarse, como en aquellas batallas, desafiando la muerte y recordando que el miedo es la más inmortal de las armas. Así, el eco del caballero sin rostro sigue vivo. No importa si su armadura quedó enterrada en algún campo de Oriente o si nunca existió. En el cruce de la fe y el miedo, en la línea tenue entre la historia y la leyenda, cabalga todavía el espectro, maldito que enseña a cada generación que hay condenas de las que ni la muerte puede liberar.